El 26 de diciembre del año 2003, en Estados Unidos, se estrenó la película Monster. Pero no fue cualquier película, fue un espejo oscuro que reflejó la vida de Aileen Wuornos, la primer serial en Estados Unidos en recibir la pena capital. Charlize Theron se transformó en ella, no solo con maquillaje y con el aumento de peso, sino con una actuación tan cruda que nos hizo olvidar que estábamos viendo ficción. Pero, ¿qué tanto de Monster fue real? ¿Qué tanto fue distorsionado para hacernos sentir lástima por una mujer que a lo largo de su vida le arrancó la vida a otros seres sin ningún remordimiento? Aileen no solo era una víctima del sistema, de la violencia y además del abandono, también era una cazadora. Su historia es la de una mujer rota que decidió devolverle al mundo el mismo dolor que ella había recibido. Detrás de la película, detrás de la actuación ganadora del Oscar, se esconde una verdad mucho más aterradora. Una historia que no necesita adornos, que no necesita los matices de Hollywood para llegar a helarnos la sangre. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy les tengo la historia de Aileen Wuornos. Las mujeres que matan, a menudo se dice que atacan únicamente en silencio. Los estudios sobre seriales revelan un patrón metódico que las hace más difíciles de atrapar en comparación con los hombres. De hecho, suelen tardar el doble de tiempo en ser detenidas. Sus crímenes, sus actos, además, no suelen captar una atención mediática, y la forma en que operan supone un desafío constante para las fuerzas del orden. En la mayoría de los casos, estas mujeres eligen como víctimas a personas cercanas, como lo pueden ser familiares o individuos de edad avanzada que están bajo su cuidado. Si atacan a desconocidos, generalmente suelen ser niños o ancianos, personas que no pueden oponer resistencia. Pero a diferencia de los seriales masculinos, las mujeres muy rara vez cometen crímenes con un trasfondo íntimo, y si lo hacen, es casi siempre en complicidad con otra persona. Sin embargo, entre el año de 1989 y 1990, una mujer llamada Aileen Wuornos rompió por completo todos estos estereotipos. Aunque no fue la serial femenina más prolífica o más letal de la historia, su caso logró convertirse en uno de los más mediáticos. Pero, ¿qué la hacía tan especial? En aquel periodo, la policía de Florida se enfrentaba a un caso desconcertante. Durante poco más de un año, un serial había aterrorizado las carreteras del estado. 7 hombres fueron arrebatados de la vida de maneras brutales. Todos ellos habían sido obligados a detenerse en la carretera, o eso es lo que se pensaba, y posteriormente fueron tiroteados a sangre fría. Además, el atacante desconocido no solo les quitaba la vida, sino que además robaba sus pertenencias, su dinero, y en ocasiones incluso se robaba el vehículo en el que viajaban. Todo apuntaba a que el responsable era un hombre. Era lógico asumirlo. Las mujeres rara vez atacan a desconocidos, y mucho menos utilizan un arma de fuego para hacerlo. Pero las evidencias comenzaron a contar otra historia, una que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El principal sospechoso no era un hombre, sino empezó a darse esos matices donde todo apuntaba a que era una mujer. En efecto, se trataba de Aileen Wuornos, una trabajadora sexual con un largo historial de delitos. Obviamente delitos menores hasta ese momento, pero delitos que se remontaban incluso a su adolescencia. Wuornos no se ajustaba al perfil clásico de los seriales. Actuaba sola, sin cómplices, y no buscaba víctimas vulnerables como niños o ancianos. En cambio, sus ataques tenían lugar durante encuentros íntimos que además eran pagados. Al profundizar en el caso, los investigadores descubrieron algo aún más inusual. Sus crímenes
no tenían un trasfondo sexual como se pensaba. Aunque los ataques sucedían en el contexto de un servicio de acompañamiento y relación íntima, no había señales de que sus actos estuvieran motivados por el placer o el deseo. Lo que parecía impulsarla era algo mucho más común, mucho más visceral. Un estallido de ira desmedida, una furia implacable que se extendió durante más de un año. Aileen Wuornos no solo desafiaba los patrones establecidos sobre las mujeres cereales, también dejó una marca imborrable en la historia criminal femenina. Su caso nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber sobre la mente de quienes cometen estos actos. A veces, los motivos van más allá de cualquier lógica y las excepciones terminan siendo las historias más aterradoras. Pero como siempre, empecemos por el principio, para tratar de entender un poco, solo un poco, la mente de Aileen. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Nació con el nombre de Aileen Carol Pittman. Sus padres eran dos adolescentes que se habían separado meses antes de la llegada al mundo de su segunda hija. Su padre, Leo Pittman, fue un agresor que años más tarde sería condenado por el ataque a una niña de 7 años, convirtiéndose además en el primer y principal sospechoso del deceso de otro niño. Si bien Aileen no llegó a conocerlo, el historial turbio y violento de su padre biológico lleva a preguntarse si en su caso hubiera podido existir una predisposición genética a la violencia. Pareciera que sí, aunque realmente esto no está comprobado. Por otro lado, su madre, Diane Wuornos, desafortunadamente la abandonó apenas siendo un bebé. De modo que Aileen y su hermano Kate, apenas un año mayor que ella, fueron adoptados por sus abuelos maternos, a los que creían en aquel momento eran sus verdaderos padres. En un determinado momento iban a descubrir que la realidad no era esa, pero antes de llegar a descubrir el secreto familiar, los pequeños Wuornos sufrieron literalmente una década de abusos. Criados como propios por sus abuelos maternos, ambos eran víctimas de la disciplina casi marcial, que les imponía Laurie, la cabeza de la familia. Era un hombre violento, perverso como lo describía Aileen, que además corregía el mal con comportamientos extraños, como palizas y otras cosas más extrañas. Esas palizas eran como un ritual en la convivencia diaria de los Wuornos, y debido a su carácter rebelde, la pequeña Aileen era quien más recibía estos castigos. Aileen estaba muy unida a su abuela Britta, la única persona que, pese a sus frecuentes estallidos de ira, parecía quererla de una forma incondicional, extraña, pero incondicional. Pero Britta también tenía un gran defecto: era alcohólica. De hecho, el alcoholismo era algo normal en el entorno de la familia. El otro apoyo importante de Aileen era su hermano Kate, con quien tenía una relación muy compleja. Parece ser que incluso ambos mantuvieron relaciones íntimas consentidas durante la infancia, quizás impuestas por aquellos castigos que les decía que su abuelo ponía como extraños, abuelo a quien en ese momento consideraban como su padre. Su hermano era su único factor constante en una relación disfuncional pero a la vez íntima. La personalidad borderline de Aileen, con constantes cambios de humor, necesitaba de alguien que estuviese a su lado, y Kate cumplía muy bien esa función. El término borderline, o trastorno límite de la personalidad, se aplica a sujetos que muestran un patrón continuo de inestabilidad en las relaciones sociales, la autoimagen y el estado de ánimo. La definición perfecta en ese momento para Aileen. En el colegio, Aileen era una niña ciertamente problemática que pasaba de ser muy retraída a de pronto tener estallidos de ira, y prácticamente con la que nadie quería jugar.
La mayor parte del tiempo estaba sola y casi siempre parecía una niña asustada, ausente, como si algo le faltara. Por fin, a los 12 años, Aileen y su hermano descubrieron la verdad sobre sus padres. Para la niña, aquella decepción encajaba con la experiencia vital que había tenido hasta el momento. Si su propia familia le había mentido, quizás el resto del mundo también estaba conspirando contra ella. O eso, al menos, es lo que pensaba. En aquella época, Aileen comenzó a escaparse de noche a una zona boscosa conocida como Las Canteras, muy cerca de su casa. A este lugar acudían jóvenes de la comunidad, pues, a beber, a divertirse, incluso a consumir sustancias. Ahí Aileen se entregaba de manera íntima con otros chicos del vecindario a cambio de un cigarro. Las interpretaciones de esta chica de cómo podía sobrevivir en el mundo estaba determinada por su buena disposición a practicar actos íntimos de forma inapropiada. Era alguien que pasaba desapercibida, desgraciadamente, que solo recibía atención cuando ofrecía sus servicios a otros chicos que la utilizaban. Aunque Aileen pretendía conseguir así popularidad y de alguna manera aceptación, sus acciones tuvieron un efecto totalmente opuesto. Cada vez estaba más marginada. Cada vez le hablaba menos gente. Los chicos que le pagaban a cambio de favores íntimos la rechazaban como novia o incluso como amiga. Imagínense esto. En una ocasión compró cervezas con su dinero e invitó a todo el mundo a su casa. ¿Y saben qué pasó? Los invitados a su casa, los invitados a su fiesta que ella había organizado, terminaron echándola de su propia fiesta, de su propia casa. Esto de verdad marcó un precedente psicológico en ella. En el año de 1971, con apenas 14 años, dio a luz a un niño al que apenas le dejaron ver. Ella explicó que este embarazo, había sido el resultado de un abuso, pero realmente nadie le creyó. Sus propios abuelos dudaron de su versión y la obligaron a dar al pequeño en adopción. Pocos meses después, su abuela Brita, desafortunadamente, murió de una insuficiencia hepática. Al verse solo, el abuelo Laurie decidió que ya había tenido suficiente de adolescentes problemáticos. Ya no los quería. Estaba harto. Estaba tan harto de ellos que incluso amenazó con quitarles la vida si no se largaban de su casa. Tras ser expulsados de su hogar, Kate, su hermano, encontró cobijo junto a unos amigos del vecindario. Sin embargo, la temperamental Aileen se quedó sola. Literalmente pasó a vivir en la calle, durmiendo a la intemperie o refugiándose en coches abandonados, haciéndose en gasolineras cercanas y una vez más viviendo de vender su cuerpo. Con 15 años, Aileen dejó definitivamente la escuela y decidió vivir en la carretera, caminando de un lugar a otro. Abrazó con determinación un estilo de vida nómada, viajando de un lado a otro y sobreviviendo con lo que sacaba de la venta de su propio ser. Había comenzado un viaje sin retorno, del cual más tarde se arrepentiría. Pero, ¿qué hace que una persona se convierta en alguien completamente diferente de lo que alguna vez imaginó ser? Porque Aileen, en su mente, siempre tuvo la idea de ser una persona exitosa cuando creciera, de tener dinero, de quizás ser famosa en cualquier rama que se desarrollara, pero nunca pasó. Aileen, quien pasaba de un lugar a otro sin rumbo fijo, es un claro ejemplo de cómo las circunstancias de la vida pueden moldear el destino de una persona de maneras totalmente impredecibles. Con tan solo 20 años, Aileen comenzó un viaje que la llevaría de la obscuridad a la desesperación, mientras trataba de escapar de su turbulento pasado y no lo lograba. En busca de una nueva identidad, Aileen encontró un refugio en las montañas de Colorado. Ahí, lejos de su reputación como una mujer de la calle, se sumergió en una cultura de motociclistas. Este estilo de vida tan ajeno a las normas sociales le permitió sentir finalmente que podía ser quien ella deseaba, alguien libre, libre de esas etiquetas que la sociedad le había impuesto toda su vida. En medio de las bandas rudas y fueras de la ley, Aileen encontró algo que le dio, por un escaso lapso de tiempo, lo que parecía ser una fugaz
sensación de felicidad. Sin embargo, esa vida salvaje pronto empezaría a perseguirla, y no de la manera que ella esperaba. En el año de 1974, su comportamiento impulsivo la llevó a un enfrentamiento con las autoridades. Fue arrestada en Jefferson County, en Colorado, tras ser sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol y además disparando desde un vehículo en movimiento. Con un alias y la habilidad para escapar de situaciones complicadas, Aileen logró evadir la justicia una vez más, dejando atrás una estela de caos que parecía seguirla donde quiera que ella fuera. A pesar de que intentaba ocultar su identidad, su temperamento la delataba. Las peleas eran una constante en su vida diaria y no tardaban en ser recordadas por todos. Todo el mundo se empezaba a dar cuenta de cómo era ella, cómo era su carácter, cómo era tan volátil. En el año de 1976, una vez más fue arrestada. Esta vez por un incidente más violento. Lanzó una bola de billar a la cabeza de un camarero con quien había tenido una disputa. Aunque las consecuencias de sus actos siempre recaían sobre ella, su hermano Kate, en ese momento su única familia y apoyo, fue quien pagó las multas, fue quien pagó los daños siempre de todo lo que ella hacía. A pesar de la distancia que los separaba, su lazo seguía siendo fuerte, y él siempre estaba presente cuando se le requería. Tiempo más adelante, la noticia de su muerte, a causa de un cáncer de garganta, devastó a Aileen, dejándola más sola que nunca, sin nadie a quien recurrir. Desesperada, pero sin saber qué hacer con su vida, Aileen gastó rápidamente los $10,000 que había recibido como herencia de su hermano. Ese dinero desapareció en tan solo un par de meses, dejándola de nuevo en la calle. Fue en ese momento que decidió cambiar de rumbo, dejar atrás los fríos inviernos del medio oeste y mudarse al cálido sur de Florida. Pero la vida en Florida no fue mejor. Aileen, sin una educación formal y con un historial criminal que la precedía, literalmente vivió en la indigencia, sobreviviendo a base de su cuerpo y también de pequeños delitos que cometía. Sin ningún tipo de red de apoyo, su vida se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir. Fue en Florida donde Aileen intentó reconstruir su vida, aunque de manera errática. En un intento desesperado por encontrar estabilidad, se casó con un hombre de 69 años, Louis Fell, quien la recogió mientras pedía aventón en la autopista. Sin embargo, su matrimonio no duró ni siquiera un mes. El matrimonio se rompió rápidamente debido a acusaciones mutuas de maltrato físico. La tormenta emocional de Aileen, alimentada por sus adicciones al alcohol y a las sustancias, parecía no tener fin. Su vida se había convertido en un torbellino de altibajos, y la desesperación la llevó a intentar quitarse la vida en más de una ocasión. A medida que Aileen seguía en su búsqueda de una vida mejor, también asumía más riesgos. Cada vez más perdida y atrapada en su propio espiral de caos, muy pronto la ley la alcanzaría, marcando el final de su corta y turbulenta vida. ¿Qué ocurre cuando una vida que ya ha tocado fondo se enfrenta a las consecuencias de sus propios actos? Para Aileen Wuornos, la respuesta vino en forma de prisión, un lugar donde no solo tuvo que enfrentarse a su entorno y a sus propios demonios, sino que también hizo un descubrimiento personal que cambiaría gran parte de su destino. El 20 de mayo de 1981, Aileen cometió su primer atraco a mano armada, además en estado de ebriedad. Irrumpió en una tienda de comestibles en Florida y retuvo al dependiente con un arma. La policía no tardó en localizarla y arrestarla, marcando el comienzo de una nueva etapa en su vida. En el año de 1982 fue juzgada y condenada a 13 meses de prisión. La cárcel fue un campo de batalla para Aileen, pero también fue un espacio de aprendizaje. En medio de un entorno hostil, rodeada de delincuentes más experimentadas que ella, su naturaleza agresiva y su temperamento impredecible la ayudaron a sobrevivir. Aileen entendió rápidamente que tenía que defenderse, y su carácter violento y sus constantes cambios de humor le permitieron adaptarse y en muchos casos ganar el respeto de otras prisioneras.
La prisión, aunque fue una experiencia dolorosa y difícil, le proporcionó desafortunadamente las herramientas necesarias para navegar la vida de una manera que hasta entonces le era ajena. Sin embargo, la cárcel no solo fue un espacio de lucha física y emocional. Aileen hizo un descubrimiento significativo sobre sí misma. Fue en ese lugar donde, a través de las interacciones con algunas de sus compañeras, descubrió algo que hasta ese momento ni siquiera ella misma se imaginaba. No era completamente heterosexual. Este fue un momento de revelación para ella, algo que, aunque quizás no cambió su destino inmediato, le permitió verse a sí misma bajo una nueva luz. Cuando Aileen salió de prisión a los 27 años, realmente su vida no cambió mucho. Regresó al único estilo de vida que conocía, la venta de su cuerpo, pero también regresó al alcohol y también regresó a los pequeños delitos. A lo largo de los años siguientes, su historial delictivo continuó sumándose rápidamente. Desde 1984 hasta el año de 1986, fue arrestada en varias ocasiones por cargos como intentar cobrar cheques falsos, conducir sin licencia, obstrucción de la justicia e incluso por un intento de robo a mano armada. Cada arresto aumentaba su condena, cada delito parecía acercarla más al abismo. Pero en medio de todo este caos, Aileen experimentó algo que no esperaba, algo que no había llegado a su vida: el amor. A pesar de los años de sufrimiento y abusos, por primera vez se enamoró. Este amor, sin embargo, fue una de las últimas ilusiones que Aileen cultivó antes de que su vida tomara un giro aún más oscuro. El amor, en su caso, llegó demasiado tarde para salvarla. Aileen Wuornos, en su intento de encontrar algo más allá de la desesperación, continuó su camino hacia un destino que parecía realmente inevitable. Es así que en la cálida primavera del año 1986, Aileen, quien prefería en ese entonces ser llamada Lee, encontró algo que había estado buscando durante muchos años: estabilidad emocional. Fue en un bar gay de Daytona Beach donde conoció a Tyria Moore, una joven de 24 años que trabajaba en un hotel local. La conexión prácticamente fue instantánea. Aileen, siempre a la deriva de su vida caótica, finalmente encontró a alguien que parecía ofrecerle el refugio y la seguridad que tanto deseaba. Sin embargo, lo que para muchos podría haber sido el inicio de una relación amorosa saludable, para Aileen fue solo un reflejo de su incapacidad para manejar sus emociones. Para ella, el amor se convertía en una necesidad desesperada, un sentimiento que la arrastraba a una dependencia, llamémosle, poco saludable. Aileen no solo necesitaba estar acompañada, sino que una vez que encontraba a alguien, se aferraba a esa persona con una intensidad extrema. Esto es lo que hizo con Tyria. Era una relación marcada por el control y los celos, donde todo lo hacían juntas, desde disfrutar de la compañía, de armas en el bosque, hasta compartir los problemas que enfrentaban. A pesar de su amor, la relación no estuvo exenta de conflictos. En el verano del 87, Aileen y Tyria fueron detenidas después de agredir a un hombre con una botella en la cabeza. En esta ocasión, Aileen usó uno de sus alias más comunes: Susan Blachowicz. No era la primera vez que se metía en problemas con la ley. En mayo del 88, usando otro alias como Marge Green, Aileen denunció a un conductor de autobús por violencia verbal, con Tyria como testigo, por supuesto. Pocos meses después, ambas fueron denunciadas por destrozar el apartamento donde vivían. Tyria, que al principio trabajaba en un hotel, comenzó a seguir a Aileen en esa vida nómada, en esa vida de andar de un lugar a otro, dejando atrás cualquier atisbo de estabilidad. Comenzó a abrazar la vida errante de su novia, moviéndose de motel en motel, y cuando las cosas se empeoraban, dormían en el bosque, o quizás a veces en la calle o en graneros abandonados. A medida que pasaba el tiempo, la pareja dependía completamente de lo que Aileen ganaba mediante la venta de su cuerpo. Pero la situación comenzó a cambiar. A medida que Aileen envejecía, obviamente su atractivo comenzó a disminuir. Ya no era la joven seductora que había sido. Ahora, a los 33 años, Aileen estaba marcada por años y años
de abuso, sufrimiento, alcohol y una infinidad de cosas que había vivido, lo que la convertía en una mujer endurecida, llena de odio y además de resentimiento. La desesperación de Tyria por obtener más dinero llevó a la pareja a enfrentarse a una nueva realidad. La carrera de Aileen estaba en declive y Tyria comenzaba a presionar para que Aileen encontrara más formas de ganar dinero. Al final, esta presión, combinada con el odio y la ira acumulados en todos esos años de abuso, desató un giro trágico. Los delitos de Aileen, que hasta ese momento habían sido parte de su vida, se vieron obscurecidos por la tragedia. El final de esta relación no solo marcaría el fin de su vida como trabajadora sexual, sino que también abriría la puerta a algo muy oscuro. Ese algo era arrebatar la vida de otras personas. Este trágico giro de los acontecimientos no solo fue el resultado de la desesperación y el abuso, sino también una expresión de los límites a los que Aileen llegó cuando todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. En el año 1989, en el mes de noviembre, la desaparición de Richard Mallory, un electricista de 51 años y dueño de una tienda de reparaciones electrónicas en Florida, pasó desapercibida para muchos. Mallory, conocido por su carácter violento y sus problemas con la bebida, no era alguien que despertara simpatía entre sus conocidos. Sus empleados estaban acostumbrados a sus ausencias repentinas, las cuales eran causadas tanto por sus escapadas en busca de alcohol como por encuentros con mujeres. En resumen, no era un hombre querido, y su ausencia no causó alarma inmediata, incluso nadie preguntaba por él. Pero todo cambió cuando su Cadillac 1977 fue encontrado abandonado en una playa local. Dentro del vehículo, la policía halló su cartera con sus identificaciones, pero sin dinero y con media botella de vodka. La ausencia de una pista clara sobre su paradero hizo que la preocupación por su desaparición, ahora sí, comenzara a crecer. Pocos días después, unos trabajadores de limpieza encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición en otra playa cercana, esta vez en Daytona Beach. El cadáver estaba sin ropa de la cintura para arriba y presentaba 3 impactos de bala en el pecho, disparados, como dirían más adelante los peritos, por un arma calibre 22. Además, el cuerpo había sido cubierto de manera torpe con un trozo de alfombra, como si alguien lo hubiera hecho de manera apresurada. No se encontraba con ningún objeto personal en ese momento, lo que profundizaba aún más el misterio. ¿Qué había pasado ahí? Con el hallazgo, las autoridades comenzaron una investigación oficial. La identificación de Mallory fue confirmada a través de las huellas dactilares, pero la falta de pistas concretas empezaba a complicar el caso. Al descubrir que Mallory llevaba una vida marcada por los excesos de todo tipo, los detectives se centraron en una stripper llamada Chastine, que parecía estar vinculada de alguna manera al caso, pero pronto se dieron cuenta de que la pista era un callejón sin salida y sin pruebas que pudieran conectar a esta mujer directamente con el delito. El caso quedó oficialmente clasificado solamente como un caso abierto. Lo que las autoridades no sabían en ese momento era que Richard Mallory tenía un oscuro historial criminal detrás de él, que no se reveló durante las investigaciones iniciales. En 1974, Mallory había sido condenado a 10 años de prisión por abuso. Esta información crucial no salió a la luz sino hasta el año de 1992, cuando Aileen Wuornos ya había sido juzgada y condenada por los crímenes que había cometido. Este detalle, que podría haber arrojado nueva luz sobre el caso y sobre la credibilidad de la acusada, fue una pieza perdida en el rompecabezas de esta investigación. La falta de conocimiento sobre el pasado criminal de Mallory terminó jugando en contra de Aileen Wuornos, quien al final fue vinculada a proceso. El caso de Mallory quedó marcado por el enigma de su vida y también de su muerte, dejando abierta la puerta a múltiples interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su trágico final. Es poco común
que las mujeres cometan estos crímenes de carácter íntimo por su cuenta, al menos no sin la colaboración de un cómplice. De hecho, casos de depredadoras solitarias son tan raros que en toda América solo se conoce una serial de este tipo, Aileen Wuornos. En España hubo otro caso similar, el de Enriqueta Martí, conocida como la vampira del Raval, quien en el año de 1912 desafortunadamente le quitó la vida al menos a 6 niños, después de abusar de ellos y además de realizar rituales satánicos. No obstante, estos casos son considerados excepciones dentro del contexto criminal femenino. Cuando Aileen Wuornos alegó que había cometido todos sus crímenes en defensa propia, nadie le creyó. Sin embargo, con el tiempo, se conoció el pasado de Richard Mallory, su primer víctima, un hombre que realmente era cruel, lo que hizo que muchos comenzaran a pensar que tal vez Wuornos había dicho la verdad respecto a su primer delito. Entonces, ¿qué sucedió para que Aileen continuara arrebatando vidas después de esa primer víctima? La teoría más común es que el ataque de Mallory desató en Aileen una rabia imparable, una rabia hacia los hombres, debido a los abusos que había sufrido durante toda su vida a manos precisamente de ellos, los hombres. Para algunos agresores, ese alivio se convierte en una necesidad adictiva, como si fuera una sustancia que su cuerpo necesitara, y la sensación de liberación los impulsa a seguir evidentemente cometiendo esos actos tan crueles. Independientemente de la motivación, en el año que siguió al primer deceso, las características de los crímenes de Aileen mostraron un patrón muy claro. Cada víctima recibía múltiples impactos de bala disparados con una pistola siempre del mismo calibre, 22. Luego, sus artículos personales y vehículos eran robados y además todas las víctimas eran hombres maduros que, por razones laborales, viajaban solos en estas carreteras interestatales. Estos hombres, al estar solos y haber buscado la compañía de una mujer, caían fácilmente en la trampa tendida por Wuornos. La policía al principio clasificó estos homicidios como crímenes de carácter íntimo relacionados con las chicas que trabajaban en las calles vendiendo su cuerpo. Lo que jamás imaginaron es que los crímenes fueron cometidos por una mujer que trabajaba sola. Wuornos, a pesar de no ser tan fuerte ni corpulenta como sus víctimas, había sido capaz de dominarlas, dispararles con una precisión mortal y después robarles, esconder los cadáveres y quedarse además con los vehículos. Aunque nadie la estaba persiguiendo por el deceso de Mallory, Aileen continuó con su serie de crímenes. El 19 de mayo de 1990, David Spears, un obrero de la construcción de 43 años, desapareció en su camino a Orlando para visitar a su exesposa. Su furgoneta fue encontrada días después abandonada en la carretera interestatal número 95. Ese mismo mes, otro hombre, Charles Carskadon, un trabajador temporal de rodeos de apenas 40 años, desapareció mientras viajaba hacia Tampa por la misma carretera. En junio, con solo 5 días de diferencia, la policía encontró los cuerpos de Spears y Carskadon en zonas cercanas entre sí. El cadáver de Spears, a unos 40 kilómetros de Tampa, presentaba 6 impactos de bala calibre 22. Cerca de su cuerpo se encontró un preservativo usado. El cuerpo de Carskadon, encontrado a 48 kilómetros al sur, tenía 9 disparos del mismo calibre. El 7 de junio, la policía localizó el vehículo de este último hombre, pero faltaba un arma automática calibre 45. Para ese entonces, Aileen ya había cometido su cuarto crimen. Ese día, Peter Siems, un misionero y marinero retirado de 65 años, desapareció mientras viajaba hacia Arkansas. El motivo de su viaje era visitar a su familia. Aunque el cadáver de Siems nunca apareció, el robo de su vehículo sería el error que llevaría a Aileen a su detención. La sucesión de estos 4 casos en un radio
de 160 kilómetros dejó desconcertada a la policía, que no pudo conectar los casos, al menos no de manera inmediata. La distancia entre los incidentes dificultó la conclusión de que se trataba de una sola persona quien estaba cometiendo estos actos. Fue solo cuando finalmente se detectaron las similitudes entre los crímenes que la presión mediática obligó a la policía a actuar de otra manera. Es así que la mañana del 4 de julio de 1990, un accidente aislado cerca de Oregon, en Florida, desató una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. Testigos afirmaron haber visto a dos mujeres abandonar un vehículo que acababa de salirse de la carretera y estrellarse. Lo que parecía ser un simple accidente terminó siendo una pieza clave y quizás la más importante en un caso mucho más complejo. La policía pronto descubrió que el coche pertenecía a Peter Siems, quien había desaparecido semanas antes. Sin embargo, sin un cuerpo, las autoridades no podían confirmar si el accidente estaba relacionado con una serie de homicidios recientes. Mientras tanto, en un giro macabro, las dos mujeres, Aileen Wuornos y Tyria, continuaban con su rutina diaria, desentendiéndose por completo del seguimiento de la policía. Su pasatiempo favorito consistía en tomar alcohol en bares frecuentados por motociclistas, en jugar billar, en pasarla bien. En este refugio, Aileen encontraba consuelo mientras le hablaba a Al Bulling. Al Bulling era un hombre de confianza para ella. Sobre este hombre no se sabe mucho, pero era muy amigo de ella. Lo que Bulling ignoraba era que en ese momento Aileen ya había encontrado una nueva forma de financiar su relación. Esta forma era evidentemente quitarle la vida a otras personas para robarlos. A tan solo 26 días después del incidente en Oregon, Troy Burress, un repartidor de una empresa cárnica, desapareció también sin dejar rastro. El vehículo de este hombre fue encontrado vacío, obviamente sin él. Días después, su cadáver apareció en una zona apartada del Parque Nacional de Ocala, con 2 disparos en su cuerpo, pero con todos sus objetos personales intactos, identificaciones, tarjetas de presentación, incluso su reloj. Sin embargo, lo que faltaba era una bolsa donde llevaba el dinero de sus entregas. Esa sí había desaparecido. Al principio, los detectives creyeron que un vagabundo llamado Curtis Michael estaba involucrado, ya que había estado haciendo autostop en la misma carretera, es decir, pidiendo ray, y fue encontrado cerca del lugar del crimen. Pero pronto quedó claro que él no tenía nada que ver con este hecho. El caso se complicaba cada vez más, hasta que las víctimas tomaron un giro aún más desconcertante. El 11 de septiembre de 1990, Charles Dick, un ex jefe de policía de 56 años, y Walter Gino, un miembro de la policía de la reserva de 60 años, se unieron increíblemente a la creciente lista de víctimas y desaparecidos. Ambos estaban relacionados con la ley, lo que encendió una nueva ola de investigación. Los detectives decidieron unir fuerzas, uniendo recursos para analizar los casos y entonces empezar ahora sí a buscar conexiones. El caso fue llamado como el caso del asesino de la carretera. Este caso había tomado un giro realmente inquietante. En medio de las investigaciones, un capitán de la policía llamado Steve Vinegar recordó un detalle crucial. El coche de Peter Siems había sido visto en el lugar del accidente. Rhonda Bale, una testigo del suceso, relató que había visto a 2 mujeres salir del vehículo y las describió de esta manera. Una de ellas era rubia, era alta, parecía que estaba herida, mientras que la otra era de complexión más bajita, era morena y se mantenía en silencio, como si la rubia la estuviera dominando o le dijera qué hacer. La rubia, a pesar de su estado, intentó disuadir a Bailey de llamar a la policía, alegando que sus padres se encargarían del coche y de todos los desperfectos. Poco después, Hobart, un voluntario del departamento de bomberos local, también se encontró con las 2 mujeres y les preguntó sobre el accidente, sobre si estaban bien y si requerían más ayuda. La rubia le respondió con insultos.
lo que despertó aún más sospechas. Gracias a los relatos de estos dos testigos, la policía pudo crear un retrato hablado de las sospechosas y distribuirlo a los medios de comunicación. Por fin tenían un rostro que perseguir. La colaboración de la prensa fue clave y pronto comenzaron a llegar pistas de todos lados. Una mujer llamó para decir que las sospechosas en realidad se llamaban Tyria Moore y Susan Blachowicz y que ambas habían trabajado en su motel en Ocala. La investigación avanzaba rápidamente y los detectives comenzaron a reconstruir los movimientos de las dos mujeres, lo que los llevó entonces al motel Fairview, donde la rubia, como así había sido conocida, había registrado o se había registrado a ella y a su acompañante bajo el nombre de Marge Green. Tyria Moore, sin embargo, parecía haber desaparecido para ese momento. A medida que los detectives investigaban más a fondo, encontraron información crucial que los llevaría al paradero de Aileen. El 6 de diciembre de 1990, Aileen había empeñado una cámara de fotos que pertenecía a su primer víctima, Richard Mallory. Para ocultar su identidad, se había registrado bajo el nombre de Cami Marge Green. Pero la huella dactilar que dejó en el empeño permitió a la policía identificarla rápidamente. La verdad detrás de los crímenes de Aileen Wuornos fue aún más aterradora de lo que los detectives habían imaginado. Sus crímenes eran impredecibles, impulsivos y brutalmente cometidos en oportunidades que surgían en su camino. Realmente no había un plan. Aunque intentaba ocultar los cuerpos de sus víctimas, siempre se quedaba con sus artefactos o con sus pertenencias personales, lo que dejaba un rastro detrás de ella. Aileen Wuornos no pudo evitar que las piezas del rompecabezas se encajaran, y solo fue cuestión de tiempo antes de que fuera arrestada, poniendo fin a un reinado de terror que había durado poco más de un año. El 8 de enero de 1991, Aileen Wuornos fue localizada por dos agentes encubiertos, quienes la siguieron hasta el bar Last Resort, sospechando que pudiera estar armada y que esto representara un peligro. Los policías decidieron no arrestarla en un lugar lleno de gente, así que en lugar de eso se quedaron observándola mientras bebía, esperando el momento adecuado. Ya entrada la madrugada, Aileen, visiblemente tomada, comentó que no tenía dónde ir. Entonces, el dueño del bar, amigo de ella, Al Bulling, le ofreció un sofá para descansar. La detención tuvo que esperar. Al día siguiente, Aileen se levantó, ayudó al dueño del bar a abrir el local y pasó algunas horas jugando a billar, mientras los agentes seguían observándola, manteniéndose discretos. Finalmente, cuando ella salió, la detuvieron sin hacer mención alguna de los crímenes de los cuales era sospechosa. El pretexto que usaron para arrestarla fue que la estaban arrestando por delitos menores cometidos bajo uno de sus alias, Lori Grody, el mismo nombre que llevaba su tía materna en Michigan. Tomaba nombres al azar realmente. Poco después, la policía localizó a Tyria Moore en la casa de unos familiares en Pensilvania. Las mujeres, al ver que sus retratos hablados circulaban en los medios, en algún momento de la historia decidieron separarse para complicar aún más su identificación. Dado que el objetivo no era Tyria, las autoridades le ofrecieron un trato. Inmunidad total si cooperaba, pero además sí testificaba contra su amada Aileen, asegurando así que la mujer confesara todo, absolutamente todos sus crímenes. En un giro, Tyria aceptó, temerosa de ir a prisión por algo que ella no había hecho. Con el trato asegurado, las autoridades organizaron varias llamadas grabadas entre estas dos mujeres. En esas conversaciones, Aileen escuchó a Tyria sollozar, llorar, suplicarle que confesara los crímenes que había cometido. Las lágrimas de su amante hicieron mella en ella, y días después, Aileen confesó su culpabilidad en 6 de los crímenes cometidos.
aunque negó ser responsable del deceso de Peter Siems, cuyo cuerpo hasta ese momento seguía sin aparecer. Al admitir su culpabilidad, Aileen dio su versión de los hechos. Ella dijo: les disparé en defensa propia. Sentía que si no lo hacía, si no les disparaba, ellos sobrevivirían y me meterían en más problemas de los que ya tenía. Y yo ya estaba harta de eso. Además tenía que matarlos porque si no, en algún momento ellos tomarían represalias. Y también pensaba: sí, malditos, ustedes iban a hacerme daño. ¿Por qué yo no hacérselo a ustedes? Con su confesión, la policía ahora contaba con un caso sólido para presentar en el juicio, y solo quedaba llevarlo ante un tribunal para que, en esta ocasión, se hiciera justicia. Aileen Wuornos fue arrestada por el deceso de 6 hombres, y aunque ella insistió en que les quitó la vida en defensa propia, sus declaraciones resultaban difíciles de creer. Aseguraba que cada uno de ellos había abusado de ella, lo que planteaba dudas debido a la coincidencia de tales acusaciones. Aunque era posible que hubiera sido abusada en el pasado, la coincidencia de los ataques de los 6 hombres a la policía en ese momento le pareció totalmente improbable. En el juicio por el deceso de Richard Mallory, su primer víctima, Aileen relató que Mallory la había amenazado con una cuerda, diciéndole que le quitaría la vida si no cumplía con sus órdenes. Literalmente le dijo: si no haces lo que te digo, te quito la vida, pero antes te haré cosas que nunca imaginaste, lo mismo que ya les he hecho a otras como tú. Aileen, temiendo por su vida, logró levantarse, le escupió en la cara y mientras él se limpiaba, sacó un arma de su bolso y sin pensarlo disparó. Sin embargo, con Mallory herido, no se detuvo. Decidió disparar 2 veces más para asegurarse de que no pudiera denunciarla. El forense, no obstante, afirmó que Mallory sufrió una larga agonía que tomó entre 10 y 15 minutos antes de perder la vida. El juez, Uriel Blount, permitió que las evidencias de los otros 6 homicidios se incluyeran en el juicio, lo que reveló que no se trataba de un caso aislado, sino de un patrón de comportamiento. Aileen fue declarada culpable de homicidio en primer grado el 27 de enero del año 1992. Al escuchar el veredicto, estalló en ira, insultando a todos en la sala. Al día siguiente, el mismo jurado decidió que su pena sería la silla eléctrica. Pero la defensa de Aileen, a cargo de su abogada, Tricia Jenkins, no logró obtener pruebas sobre el pasado de Mallory como un abusador convicto, lo que dejó su declaración de defensa propia en una posición muy débil, no creíble. Para complicar aún más las cosas, Tyria Moore, su pareja, declaró que Aileen nunca le mencionó que había sido abusada en el pasado y que por el contrario no mostró ningún tipo de arrepentimiento por haberle quitado la vida a esos hombres. La falta de credibilidad en su versión, sumada al patrón similar en los crímenes y el intento de ocultar los cuerpos, convenció al jurado de que Aileen no era inocente. Tras la condena, fue llevada a juicio, ahora por los crímenes de Charles Dick y de David Spears, un proceso que se extendió durante más de un año. Durante ese tiempo, Aileen cambió su estrategia legal y con la influencia de una persona que conoció dentro de prisión de nombre Arlene Payer, una mujer que se había convertido en su amiga, adoptó ahora una postura desconcertante. Se declaró culpable de los crímenes y además renunció a su defensa. Aileen eligió contratar a un nuevo abogado. Este abogado se llamaba Steve Glazer, quien, entre otras cosas, había sido músico antes de dedicarse a la abogacía. Era una persona sin experiencia.
A lo largo de los juicios, la imagen de Aileen fue cambiando poco a poco. Ahora se veía a sí misma como una cristiana renacida, gracias a la influencia de Arlene, y se convirtió entonces en una voluntaria dentro de prisión. En algunas entrevistas expresó que deseaba ser ejecutada para ahorrarle dinero a los contribuyentes, alimentando la duda sobre si su actitud era una estrategia para obtener misericordia o si realmente había llegado al límite de su sufrimiento y deseaba morir. Lo único claro es que tras conocer su condena, Aileen soltó unas palabras impactantes. Ella dijo: gracias, se los tengo que agradecer. Yo iré al cielo mientras todos ustedes se pudren en el infierno. Luego hizo su declaración más fuerte. Miró al juez a los ojos y le dijo: espero de verdad que abusen de tus hijos. ¿Por qué? Por condenar a alguien que ha sido abusada. Palabras muy fuertes. Durante sus últimos años de vida, Aileen afirmó que si la dejaban vivir, volvería a matar, incluso dentro de prisión. Renunció a su derecho de apelación y aseguró que el Estado tenía que hacerse cargo de su destino. Finalmente, el 9 de octubre del año 2002, fue ejecutada por inyección letal en el estado de Florida. Por otro lado, años después, el caso de Aileen Wuornos, como les platiqué al principio, captó la atención de los medios y del cine, con la actriz Charlize Theron interpretando su papel en la película Monster, estrenada en el año 2003, por la que ganó un Oscar a Mejor Actriz. La figura de Arlene Payer, madre adoptiva de Aileen, también se vio beneficiada económicamente por la venta de información sobre este caso. Incluso surgieron rumores de que altos mandos policiales le habían ofrecido un trato a Tyria Moore a cambio de los derechos cinematográficos de su historia. Hoy, el caso de Aileen Wuornos sigue siendo objeto de crítica, de controversia, de opiniones divididas. Pero, ¿fue esto una anomalía dentro de los crímenes cometidos por mujeres o marcó el inicio de una nueva categoría de criminales? Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse a Criminalmente para que disfruten de todos los capítulos que ya tenemos ahí. Los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal. Muchas gracias.